Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA sostuvo un encuentro con el Ministerio Público de Colombia. Consejo Permanente dialoga sobre implementación de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Consejo Permanente escucha presentaciones de los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Secretario General de la OEA fue recibido por el primer ministro de Guyana en su residencia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo un encuentro con el Ministerio Público de Colombia liderado por la Procuradora General de ese país, Margarita Cabello, con Carlos Camargo, defensor del pueblo, y con el jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA y equipos de trabajo. Entre los temas tratados se destacaron la situación de seguridad en los territorios, afectaciones a población civil y liderazgos sociales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el martes 30 de mayo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar el tema implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. La Carta Democrática Interamericana, como ya han dicho varios panelistas anteriores, contiene pautas esenciales sobre elementos claves de la democracia que continúan estando vigentes. Sin embargo, ella fue acordada en un contexto determinado muy diverso al actual y por eso es preciso mirarla a la luz de los actuales desafíos y dilemas y tomando en consideración las lecciones aprendidas durante su vigencia. Tal como señala el último informe sobre gobernabilidad de IDEA Internacional y del PNUD, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado los problemas crónicos de gobernanza y la calidad de la gobernabilidad en nuestra región. La desaceleración económica, la fragmentación y polarización del sistema político, la inequidad estructural y concentración de la riqueza, la desafección de las y los ciudadanos a la democracia, el deterioro del Estado de Derecho, la crisis climática y todos los efectos que eso conlleva. Lógicamente, todo este contexto es tierra fértil para los populismos, los autoritarismos, en que gobernantes llegan al poder por la vía de elecciones democráticas, pero luego adoptan medidas que van deteriorando el Estado de Derecho, especialmente en cuanto a los pesos y contrapesos. Hoy la principal amenaza a las democracias es la erosión gradual, casi imperceptible, de las instituciones y de las normas vigentes. Se trata de una erosión sigilosa mediante el uso de los mecanismos legales existentes en regímenes democráticos para fines totalmente antidemocráticos. Por eso hoy debemos preguntarnos, ¿qué rol juega la Carta Democrática en este nuevo escenario y qué mecanismos se pueden adoptar? Desde esta perspectiva, los países democráticos miembros de la OEA debieran buscar cómo adecuar la Carta a esta nueva época. Podrían, siguiendo sugerencias que han surgido en muchos de estos debates, crear un mecanismo de alerta temprano, por ejemplo. Podrían también emitir resoluciones por mayoría simple que no suspendieran a nadie, pero que manifestaran una clara censura a gobiernos que emprenden el camino de la destrucción de la democracia, empezando por la captura, sumisión del Poder Judicial. Estas medidas no tendrían necesariamente un efecto práctico, aunque podrían vincularse luego a la suspensión de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo u otras formas de financiamiento y cooperación. En relación a la creación de un mecanismo de alerta temprana, me parece que es imperativo, tal como lo indicó el relator Pedro Vaca, trabajar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana. Muchos aspectos del precepto democrático se relacionan con normas de derechos humanos, la revisión de medidas cautelares, informes de fondo de la Comisión, así como sentencias de la Corte, han dado lugar ya a un cierto estándar sobre aspectos políticos propios del balance de poderes, lo que se ha llamado lawfare y asuntos electorales que parecen formar un cierto corpus que podría ser la base de las alertas tempranas de las que hablaba, en que se anuncia el deterioro de la democracia en las Américas. No cabe duda que en la consolidación de las democracias el multilateralismo, en que la OEA ha sido un protagonista histórico, es crucial. Sin embargo, su papel como defensora de la democracia actualmente está en cuestión. Esto se debe en parte a la naturaleza ambigua de las crisis democráticas recientes, lo que hace difícil identificar un límite crítico y suficientemente objetivo que justifique la activación de la Carta y la acción de la organización.
Basta un repaso a la aplicación de la Carta Democrática durante su vigencia y especialmente durante los últimos años. Un ejemplo de esto es la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El columnista brasileño Clovis Rossi lo calificó de una desproporción entre el crimen y el castigo, un abuso del proceso democrático, donde al participar 2 de los 3 poderes del Estado en él y al no estar involucrado el ejército directamente, sino los medios de comunicación, da la apariencia de legitimidad. Por otro lado, se ha producido un cambio desde la cooperación a nivel hemisférico al subregional. Creo que sería un error concentrarse en la evolución de las normas democráticas sin considerar las organizaciones subregionales que hay en el continente. En un mundo multipolar y la incorporación de actores internacionales subregionales es un aspecto estratégico inevitable. Las democracias actuales tienen muchos desafíos nuevos que enfrentar y la Carta, o al menos la implementación de sus mecanismos, debe considerarlos. La institucionalidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Un tema recurrente es la urgente necesidad de robustecer la educación cívica y particularmente en derechos humanos. Para modernizar es también necesario abrir a las nuevas agendas. Solo quiero detenerme en una: las características especiales que han hecho de Internet un medio privilegiado para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Traen consigo, como ya lo han señalado otras personas, una cierta ambivalencia que es necesario analizar y de la cual nos debemos hacer cargo en este escenario de desafíos para la gobernabilidad democrática. En la actualidad intervienen en la esfera pública actores y entidades digitales que han modificado nuestra interacción social, pero que también tienen una fuerte influencia en el comportamiento de los estados y de los ciudadanos y ciudadanas. Las fake news, los ejércitos de bots, por poner algunos ejemplos, se convierten en elementos que degradan la deliberación y el espacio público, complejizando la comprensión de los fenómenos que se viven a nivel global y la adopción de respuestas a los retos que estos fenómenos traen consigo. Debemos adecuarnos a esta nueva era y también lo debe hacer la Carta Democrática. En una región con tantos conflictos aún sin resolver y con tantas injusticias pendientes como lo es América Latina y el Caribe, debemos ser especialmente cuidadosas y cuidadosos con la promoción del pluralismo democrático, con el amplio debate sobre asuntos públicos y con el diálogo como método principal en la base de los proyectos políticos. Me parece que este es un desafío principal para el futuro global y de la región, como responsabilidad colectiva, cuando observamos que algunos de los países de la región limitan el ejercicio de las libertades públicas, pretenden perpetuarse en el poder gubernamental, castigan severamente la disidencia o la oposición, ahogan y persiguen a la prensa independiente u opositora y consideran amenazantes e ilegales hasta las manifestaciones de libertad religiosa o la defensa de los derechos humanos. Atender estas situaciones por medio de las herramientas del diálogo diplomático y las relaciones internacionales es una obligación en las Américas y una necesidad política urgente. Ver cómo la Carta Democrática puede ser una herramienta para responder a esas derivas autoritarias, hacerse cargo precisamente de la calidad de nuestras democracias y sus instituciones y de la inclusión de los grupos históricamente marginados, es un deber que debemos enfrentar como región y sobre todo como Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para escuchar las presentaciones de las y los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2024-2027. Porque si bien la nuestra es una región de gran diversidad lingüística, racial, étnica e histórica, también compartimos muchas cosas, como la preocupación por lo que ocurre en nuestras sociedades. Es en nuestras diferencias nos podemos reconocer. Integrar la CIDH significa hacer una y otra vez ese ejercicio a través de los compromisos adquiridos al adoptar mínimos civilizatorios en el marco del derecho internacional. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, nuestros países respondieron rápido al desafío de adoptar instrumentos de derechos humanos. Primero con la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre de 1948. Y luego con la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 69. Antes ya habían promovido la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos de la Mujer en 1948. Antes también
en las Américas se había promovido la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos en la Mujer en 1948 y en 1933 la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer antes de la creación de la OEA. Es decir, este hemisferio tiene una tradición de llegar a acuerdos y positivizar los compromisos y obligaciones adoptadas soberanamente por los Estados. En mis conversaciones con las misiones de los países de la OEA he hablado de mirar de lejos y de cerca. Lo primero permite una visión panorámica y lo segundo contextualizar lo que ocurre en cada Estado y tener diálogos francos y productivos. Hoy enfrentamos situaciones muy distintas a la que fuera la tónica del pasado reciente, cuando proliferaban las dictaduras, la represión de la población civil y las desapariciones, las ejecuciones y la tortura como prácticas sistemáticas. Como ocurrió en el propio caso de Chile, la CIDH cumplió y sigue cumpliendo un importante papel en la recuperación democrática y en la defensa de los derechos humanos. De ese periodo persisten heridas y cicatrices, y aún no podemos decir que algunas de esas prácticas hayan desaparecido. El desafío sigue siendo erradicar toda práctica contraria a los mínimos civilizatorios. El contexto en el hemisferio es hoy más complejo. Enfrentamos la violencia social y política y la que proviene de la delincuencia y el crimen organizado. Los desafíos son mayores y requieren medidas diversas. Mi posición al respecto es conocida en Chile y puede encontrarse incluso en el informe anual del 2021 del Centro de Derechos Humanos, el cual tengo el honor de dirigir. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue recibido por el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, en su residencia y por su generosa muestra de hospitalidad. Durante la reunión tuvieron una discusión fructífera sobre la importancia de la integridad de los medios, la seguridad alimentaria y el buen gobierno para fortalecer la seguridad y la paz en las Américas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.